Buenas tardes a los aquí presentes. Gracias por, estas inclemencias del tiempo que ha habido, ¿no? Ya no sabemos si estamos en primavera, en invierno, o estamos en Mallorca o en Glasgow. Gracias por venir aquí. Gracias también a las personas que están conectadas en streaming, ¿no? A través del canal YouTube del Colegio de Médicos. Y gracias también al Colegio de Médicos por dar la oportunidad a Renta 4 de acercarnos al colectivo médico, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un programa de formación. Me presento, soy Javier Villoslada Rodríguez, soy asesor de inversiones de Renta 4. Renta 4 Banco es un banco, pero diferente a los demás en tanto en cuanto estamos especializados en servicios de inversión y en gestión patrimonial. Tenemos oficinas prácticamente en todas las capitales de provincia y la oficina aquí en Mallorca está situada en Conde de Sallent número 2, en la confluencia de 31 de diciembre con avenidas, ¿no? Lo que hacemos nosotros es gestionar patrimonios y lo hacemos poniendo a disposición de los clientes un marketplace, un lugar donde el cliente se puede encontrar más de 7.000 referencias entre fondos de inversión y ETFs, además de una plataforma broker en la cual pues, puede invertir en cualquier acción, en cualquier empresa y también en cualquier derivado, opciones, futuros, lo que sea, ¿no? Como os decía, en Conde de Sallent número 2 estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bueno, este es un breve programa de formación que siempre impulsamos desde Renta 4, desde el blog de Renta 4, cuyo título es de ahorrador a inversor, ¿no? Y el título de esta presentación yo creo que es bastante claro, ¿no? Hablaremos de la transformación de ahorrador a inversor, que casi es como una obligación, ¿no? El camino del ahorro. Hace unos años, cualquier persona que tenía un ahorro se dirigía a una entidad financiera y lo que hacía era pues, contratar un depósito bancario o deuda pública y a cambio pues, conseguía una rentabilidad que estaba en torno al 2, 3, 5, 6, depende, incluso 6 algunas entidades que ofrecían. Generalmente batían a la inflación, con lo cual no había que, digamos, hacer muchas complicaciones, pero esto ha cambiado. En los entornos actuales de la inflación, que se están aproximando al doble dígito, pues evidentemente hay que asumir mayores volatilidades, mayores riesgos. Y de aquí pues el sentido de que desde Renta 4 pues de realizar este programa de formación dirigido a todos vosotros, ¿no? Básicamente este programa de formación lo que intentamos es que las personas pues conozcan más y mejor los productos financieros, las ventajas y riesgos que entrañan, porque en base a eso nosotros tomaremos unas decisiones con mayor fundamento y nos ayudarán a conseguir lo que son los objetivos de una manera más consistente, ¿no? Entonces también lo que intentamos es que también pues la gente cada vez pues tenga la cultura del ahorro más interiorizada y pues para conseguir los objetivos de inversión a medio o largo plazo, ¿vale? En esta diapositiva lo que vemos es una contabilidad personal, ¿vale? Que es muy sencilla, a diferencia de la contabilidad que pueda tener una empresa. Las personas, ¿vale? Tenemos lo que son los ingresos que proceden de las rentas del trabajo, las rentas del capital mobiliario o inmobiliario, ¿vale? Tenemos unos gastos que van a satisfacer lo que son las facturas, lo que son, por ejemplo, la educación de nuestros hijos o bueno, cualquier gasto, ¿no? Que haya en la vida diaria. Después tenemos unas deudas que son los préstamos. Los préstamos pueden ser personales o hipotecarios. Y una vez descontado todo esto de los ingresos, pues nos queda el ahorro, ¿no? Y el ahorro lo podemos dinamizar en el tiempo, es decir, podemos ahorrar cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, depende, ¿no? Siempre que haya excedente. Y también podemos definir un horizonte temporal, ¿no? Entonces, ¿para qué ahorramos, no? ¿Para qué ahorramos nosotros, los ciudadanos? Pues ahorramos para una serie de objetivos o proyectos en concreto, como puede ser la compra de un coche, la compra de una vivienda, bueno, los estudios de los hijos, o incluso también podemos ahorrar pues, para cara a la jubilación, ¿no? Para complementar la pensión pública, que a día de hoy sí que existe. Ya veremos si en el futuro pues eso seguirá existiendo, ¿no? ¿Cómo ahorramos? Bueno, pues lo que comentaba al inicio de la presentación, ¿no? Actualmente casi el 40%, perdón, de las familias tiene su dinero en los depósitos bancarios y en cuentas remuneradas. Y aquí vemos la evolución de la rentabilidad media de los depósitos a 12 meses, a un año.
desde el año 2007 hasta el año 2018, cuando dejaron de tener interés, cuando íbamos al banco y nos remuneraban, ¿no? Pues vemos que han pasado del 3,27 al 5%, al 1, al 3 y actualmente, bueno, en el 2018 en 0,04 y actualmente la media está en torno a 0,05, ¿vale? Algunas entidades ni siquiera remuneran, ¿no? De ahí la importancia de cambiar el chip, ¿no? Y transformarnos de ahorradores a inversores. Claro, aquí lo que pasa es que también tenemos una amenaza, que es, como decimos, entre comillas, el asesino silencioso de nuestros ahorros, que es la inflación, ¿vale? Que es lo que erosiona nuestro poder adquisitivo. Es decir, nosotros no podemos comprar lo mismo con 100 euros hoy que de aquí 3 años, con lo cual tenemos que hacer que nuestro ahorro crezca por encima de la inflación, ¿vale? Tradicionalmente, como decía, pues bueno, ahorrábamos a través de depósitos, de cuenta corriente, de plazos fijos y bueno, pues con entornos, como decía, cercanos al cero y con la amenaza de la inflación, pues es necesario cambiar el chip y buscar nuevas fórmulas de ahorro, ¿vale? Dentro de lo que es el ahorrador, que ahora es un inversor, pues hay una especie de camino en la cual tenemos que mirar una serie de objetivos, una serie de casuísticas, que son el buscar objetivos a largo plazo, sobre todo superar la inflación para, como decía anteriormente, que nuestro dinero no se erosione, no tener menos poder adquisitivo con la misma cantidad que ya disponíamos. Utilizar el interés compuesto, que aquí en un par de diapositivas veremos la importancia del interés compuesto, es decir, capitalizar nuestros ahorros. Gestionar la volatilidad, es decir, invertir en activos con un riesgo adecuado en base a nuestro perfil inversor. Y ser consistente en el tiempo, es decir, si vamos a ahorrar una cantidad determinada con una finalidad, un horizonte temporal de 3-5 años, pues ser consistente, ¿no? Tener claro ese objetivo de ahorro, ¿vale? Y sobre todo también diversificar, porque hoy en día la industria financiera, ¿no? El ahorro nos permite diversificar en diferentes productos, diferentes zonas geográficas, que luego veremos, diferentes activos, etcétera, ¿no? Bueno, esta diapositiva lo que vemos es el factor tiempo, ¿no? Que es la importancia la importancia en la cual, por ejemplo, vemos aquí una persona que empieza a ahorrar con 25 años y hace una inversión periódica anual de 3.000 euros a un tipo de un 5%. Esto supone menos de 300 euros al año y el capital que obtenemos cuando llegamos a los 65 años son 380.000 euros si lo hemos empezado a hacer desde que teníamos 25 años. Y si lo empezamos 10 años más tarde, 209.000 euros. Esto nos da una diferencia de 171 euros. La importancia de que el ahorro se genere desde el minuto cero, ¿no? Ese es el ejemplo para 3.000 euros de inversión, o sea, 3.000 euros anuales, a un tipo de interés del 5%, como decía. Y después, si tenemos mayor capacidad de ahorro, es decir, si nuestra capacidad de ahorro está alrededor de unos 300 euros mensuales, a un tipo del 5%, pues evidentemente se dispara y obtenemos que una persona que empieza a los 25 años pues obtiene un capital a los 65 de 760.000 euros y una persona pues que empieza más tarde, 10 años más tarde, obtiene un capital de 418.000 euros, con lo cual nos da una diferencia de unos 342.000 euros. Pensamos que es bastante considerable. Aquí lo que comentaba antes es la importancia de la capitalización compuesta, es decir, que los intereses generados se reinviertan. La izquierda, en el cuadro de la izquierda, vemos que los intereses no se reinvierten, con lo cual 5.000 euros al 5% durante 40 años tendremos un capital de 15.000 euros. Sin embargo, si los rendimientos anuales se van invirtiendo a esta tasa del 5% comentada, pues evidentemente el ahorro generado se dispara e incluso se multiplica por más de 2, más del doble, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos la importancia de la planificación a largo plazo, ¿no? Mucha gente lo que hace es invertir a corto, especular con el mercado, etcétera. Eso es, digamos, muy complicado, además de generar una serie de costes financieros y fiscales que pueden deteriorar nuestra rentabilidad esperada para con nuestros ahorros, ¿no? En el gráfico lo que vemos aquí es si yo dejo un capital invertido en el IBEX 35 en un periodo de 30 años, desde el año 91 hasta el año 2021. Aquí vemos pues que
la crisis del 2000 de las tecnológicas, la crisis de la subprime. A pesar de eso, si yo hubiera dejado el capital inmóvil, hubiera conseguido una rentabilidad del 228%, únicamente invirtiendo en el IBEX 35. No es el mejor índice, pero para que veamos un ejemplo cercano, ¿no? Si yo hubiera jugado a entrar y salir en el mercado, y probablemente me hubiera perdido las 5 mejores jornadas, con lo cual mi rentabilidad en vez de 228% hubiera sido del 176%, ¿vale? Hubiera perdido estas jornadas, estas 5 jornadas. Pero si ya me pierdo las 30 mejores jornadas del IBEX, ya tengo una rentabilidad negativa, con lo cual mi patrimonio en 30 años no solamente no ha crecido, sino que ha decrecido. Aquí la importancia de dejar el dinero y que vaya trabajando, ¿no? El dinero siempre la inversión a largo plazo. A corto plazo el mercado es ineficiente y no sabemos lo que van a hacer las acciones, no sabemos lo que va a hacer el mercado, pero sí que es cierto que, por ejemplo, si se invierte en empresas con beneficios recurrentes, con flujos de caja netos crecientes, con un plan previsional pues ambicioso, evidentemente el mercado tarde o temprano lo acaban poniendo en valor, y de ahí la importancia de mantener la inversión para que vaya creciendo, ¿vale? Es un ejemplo real del IBEX 35. Como decía al principio, es importante que cambiemos el chip y ya dejar de ser ahorrador, es decir, dejar de destinar ciertas cantidades a un depósito a plazo fijo o a deuda pública, porque como decimos no genera ningún interés. Cambiar el chip y convertirnos en inversor, ¿no? Y cada vez tener más conocimientos, cada vez tener, saber dónde invertimos nuestro dinero, preguntar, asesorarnos y saber en lo que estamos destinando nuestros excedentes, ¿no? Aquí lo que vemos en esta presentación pues es la diferencia que había hace unos años, en lo cual pues incluso actualmente el 40% de las personas dejan su dinero en depósitos y en cuentas a la vista. Pero claro, con intereses cercanos, con tipos de interés cercanos al cero y el impacto de la inflación, nuestro dinero pues pierde poder adquisitivo. Entonces la alternativa viene a ser la inversión, ¿no? Y la inversión se puede materializar mediante los fondos de inversión y los planes de pensiones. ¿Qué me otorga un fondo de inversión? Pues el fondo de inversión me otorga mayor potencial de rentabilidad, depende del fondo de inversión, no es lo mismo un fondo de inversión de renta fija, mixto, de renta variable, de retorno absoluto. Me otorga una gestión profesional, es decir, el gestor del fondo de inversión pues tiene la capacidad de, por ejemplo, sentarse con el financiero de una empresa como BMW y tener acceso a la información, a los balances, a la situación contable, al plan previsional, etcétera, con lo cual tiene una gestión profesional. Claro, nosotros como particulares eso no es posible, primero porque no nos dedicamos a ello, y segundo porque no tenemos tiempo, y tercero porque el financiero de BMW, en este caso, en este ejemplo, quizá un poco estúpido, pues no nos atendería, ¿no? A título personal. Diversificación. A través de los fondos de inversión se diversifica, es decir, yo puedo diversificar a nivel geográfico y a nivel de activos. Hay fondos de inversión que invierten en Europa, hay fondos de inversión que invierten en Estados Unidos, en Japón, en China, los mercados fronterizos, como pueden ser los de Oriente Medio, incluso a nivel sectorial también, es decir, hay fondos que invierten en tecnología, hay fondos de inversión que invierten en el sector de salud, hay fondos de inversión que invierten en el sector cíclico, el sector comunicación, el sector de materias primas, es decir, yo puedo invertir en cualquier cosa prácticamente. En Renta 4, como decía al principio de esta exposición, tenemos 7.000 fondos de inversión, entre fondos de inversión y ETF, y la verdad es que el espectro y el universo de inversión es infinito, y cada vez es más amplio, ¿no? Con lo cual podemos invertir prácticamente en cualquier activo. Planificación a largo plazo, es decir, nosotros como siempre, especular a corto plazo, pues al final lo que te puede ocasionar, como decía, son costes financieros, costes fiscales, y sobre todo el mercado a corto plazo es ineficiente, con lo cual es probable que nosotros perdamos la inversión que hemos realizado, o parte de la inversión que hemos realizado. Cuando nosotros invertimos, lo que tenemos que tener en cuenta son varios aspectos, ¿no? Varios aspectos que van a definir el perfil nuestro como inversor. Lo primero de todo es la finalidad de la inversión. Si nosotros vamos a invertir, por ejemplo, en la compra de un coche, o en la compra de una casa, o en los estudios de mi hijo cuando cumpla 20 años, ahora tiene 3, 4 años, lo que sea,
nos determinará un perfil inversor, ¿no? La rentabilidad esperada es otro aspecto que nosotros tenemos que tener también en consideración. Es decir, si estamos esperando una rentabilidad de un 2%, si estamos esperando una rentabilidad de un 5%, de un 8%, de un 10%, evidentemente tenemos que asumir mayor volatilidad, ¿no? El horizonte temporal, lo que comentaba antes, si yo invierto a un año, obviamente no puedo invertir en según qué activos que sean más especulativos, ¿no? O si es a 3 años o a 5 años, medio largo plazo, eso siempre va a definir un poco la selección de activos en los cuales yo voy a poder invertir. Y después la capacidad para asumir riesgos, ¿no? El estómago que uno tiene para invertir en determinados fondos de inversión. Y si nosotros vamos a estar tranquilos si nuestro fondo de inversión cae un 5 o un 10%, ¿no? Tenemos el ejemplo hace un año con la guerra de Ucrania y Rusia, cómo determinados fondos de inversión han tenido volatilidades de un 10 o un 15%. Y hemos visto cómo la inversión ha caído un 10%. En esos momentos, se demuestra la capacidad de asumir riesgos del inversor. Tenemos que ser cautos y sobre todo no tomar decisiones precipitadas. Después os pondré un vídeo que casa un poco con esta mentalidad, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, poco a poco que el mercado ha sido más racional y hemos recuperado niveles preguerra, incluso por encima de la cotización, de muchos fondos de inversión y muchas compañías antes del estallido del conflicto bélico. Una vez considerado todo esto que decía del perfil inversor, ¿vale? Tendremos 3 perfiles: el conservador, el moderado y el tolerante, ¿no? El riesgo bajo, digamos, el conservador es una persona que, bueno, pues que evidentemente va a utilizar el dinero a corto plazo y con lo cual no podemos asumir, pues mucho riesgo. Lo que busca este perfil, pues es protección y estabilidad patrimonial, ¿vale? Después tenemos un punto más, que es el perfil moderado, que es un equilibrio entre la estabilidad y el crecimiento patrimonial. Podemos ya empezar a posicionarnos en renta variable, también en renta fija. Y el horizonte temporal de la inversión tiene que ser a partir de 3 años. Es decir, si yo voy a invertir para sacar el dinero en 2 años, evidentemente mi perfil no va a ser el moderado, va a ser el conservador. Y por último, el perfil que tiene más exposición a renta variable es el perfil tolerante, ¿no? El objetivo principal de este inversor es el crecimiento patrimonial. Es decir, él deja un dinero a largo plazo, suele ser un horizonte temporal superior a 5 años, con la intención de que su patrimonio vaya creciendo y vaya batiendo a la inflación. Bueno, pues en esta diapositiva podemos ver que los productos de inversión pueden ser varios. Pueden ser los fondos de inversión, tenemos objetivos a corto, medio y largo plazo, y podemos tener también los planes de pensiones que se utilizan como complemento a la pensión pública, ¿no? Cada vez los planes de pensiones tienen una fiscalidad menos favorable. Actualmente la aportación que se puede uno desgravar en la renta se ha ido reduciendo progresivamente y, bueno, la verdad es que ha dejado de tener tanto atractivo como sí lo tenía antes hace unos años. Dentro de lo que son los fondos de inversión, pues los fondos de inversión no es más que un vehículo de inversión en los cuales los ahorradores partícipes, que podemos ser los que estamos aquí presentes o los que están conectados online, participan en una cartera formada por diversidad de activos administrada por gestores profesionales. Como decíamos, es un gestor que tiene un equipo de análisis, coge el patrimonio de ustedes y lo invierte en diferentes activos. Cada fondo de inversión tiene una política determinada. Puede invertir en empresas pequeñas de Europa, puede invertir en empresas grandes a nivel mundial, puede invertir en Norteamérica, puede invertir en Asia, puede invertir en un sector en concreto, etcétera, ¿no? Los fondos de inversión, la mayoría de ellos, tú puedes hacer aportaciones periódicas, puedes retirar el dinero cuando quieras, ¿vale? Algunos sí que tienen comisiones de reembolso, la inmensa mayoría no. Pero sí que es un producto que te da, además de la posibilidad de liquidez, como no así, por ejemplo, una serie de los inmuebles, que no generan liquidez inmediata. El fondo de inversión te permite liquidar parcial o totalmente la cantidad que tú inviertes. Y además te permite la posibilidad de traspasarlo a otro fondo de inversión. De manera que si un fondo en concreto no nos gusta o no se está comportando bien o pensamos que su potencial ha llegado al límite, podemos traspasarlo
a otro fondo de inversión sin tener ningún impacto fiscal, de manera que no vamos a tener que tributar a Hacienda por aquellos beneficios que nosotros estemos generando. Bueno, pues centrándonos en lo que es el fondo de inversión, lo que obtenemos principalmente es, pues lo que decía antes, una gestión profesional, diversificación, una reinversión, beneficios fiscales y liquidez, ¿vale? Es lo que me comentaba antes de esta diapositiva. Bueno, que esto es lo mismo que os comentaba antes: fiscalidad ventajosa, gestión profesional, disponibilidad, reinversión, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los fondos de inversión, podemos encontrarnos varios tipos. Hay más, digamos, más, entre comillas, agresivos, más conservadores, mixtos, ¿vale? Tenemos fondos monetarios que invierten en depósitos y en deuda a corto plazo. Estos son los más conservadores. Tenemos fondos de renta fija, que estos pueden invertir en deuda pública o en deuda privada. Tenemos fondos de renta variable, que estos invierten en acciones. Ya puede ser de Europa, ya puede ser de España, puede ser, por ejemplo, un fondo del IBEX que invierta en Santander, que invierta en Grifols o que invierta en Telefónica. Tenemos fondos mixtos que pueden combinar las dos cosas, lo que es la renta fija y la renta variable. Tenemos fondos globales, es decir, que pueden invertir en cualquier zona geográfica a nivel mundial, Estados Unidos, en Japón, en Asia, en cualquier zona, ¿vale? Ellos no tienen limitada el área geográfica de la inversión y pueden hacerlo en cualquier lado. Tenemos fondos garantizados que garantizan el capital a un plazo determinado, puede ser a 3, 5 años, ¿vale? Sí que estos fondos no garantizan si reembolsan el dinero antes de plazo, y sí que tienen predefinido o bien la garantía del capital o bien un interés determinado, que eso está recogido en el folleto. Tenemos fondos de gestión pasiva también, fondos que replican a un índice. Siguiendo con el ejemplo del IBEX, puede ser un fondo que replique al índice, es decir, un fondo que compra las 35 empresas del IBEX, con lo cual se va a comportar exactamente o casi al 100% igual que el IBEX. Aquí encontraríamos también los ETFs, ¿vale? Que pueden replicar al IBEX de manera física, es decir, comprando los 35 títulos, o sintética a través de un swap, ¿vale? Y después tenemos los fondos de retorno absoluto, que estos van por libre. Estos, independientemente de lo que haga el mercado, su objetivo es tener una rentabilidad positiva, ¿vale? Esos son los fondos de retorno absoluto. A la hora de escoger un fondo de inversión, pues tenemos que analizar un poco las necesidades que tenemos, ¿no? Tenemos que saber qué importe vamos a destinar a la inversión, qué necesidades vamos a tener de liquidez, es decir, si voy a tener la necesidad de liquidez en el corto o medio plazo. Dependiendo de una cosa u otra, evidentemente seleccionaré un fondo u otro, y también los riesgos a asumir. Eso me lo va a determinar la volatilidad del fondo. No es lo mismo un fondo con una volatilidad de un 2%, es decir, que sube un 2 y baja un 2, eso está en los fondos de inversión, que un fondo de inversión que sube un 5, puede bajar un 5, depende, ¿no? Entonces, depende de los riesgos a asumir, depende de mi perfil inversor, que comentábamos antes que había 3 perfiles, escogeremos un fondo u otro. Eso es lo mismo que comentaba antes, la diferencia de tipología, ¿no?, que hay en los fondos de inversión, de renta fija, renta variable, mixtos y monetarios. Los monetarios es a corto plazo, perfil conservador, riesgo reducido, con lo cual no me puedo aquí, en principio, esperar rentabilidades negativas o muy negativas. Sí que puede haber negativas, pero vamos, son prácticamente planos. Mixtos, que combinan la parte de renta fija y renta variable. Renta variable, que tienen mayor tolerancia al riesgo, por lo tanto, lo que aspira el inversor que invierte en fondos de renta variable es una mayor revalorización. Y por último, de renta fija, ¿no? Sería un perfil conservador, pero un poquito más arriesgado que el fondo monetario, ¿no? Porque puede incorporar deuda pública, bonos, letras, obligaciones del Estado y deuda privada. Puede ser una deuda de una compañía como Grifols, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos lo que es un ejemplo de inversión, ¿no? El objetivo de inversión. Por ejemplo, si lo que queremos es comprar un coche, un horizonte temporal de 2 años, evidentemente nos posicionaremos en fondos mixtos y de renta fija. Pero si lo que queremos es, por ejemplo, que nuestro hijo estudie en el extranjero y nuestro hijo, pues el horizonte temporal es de 20 años, pues obviamente nos posicionamos en renta variable, que históricamente la renta variable es muy superior a la renta fija, ¿vale?
Cuando yo contrato un fondo, voy a una entidad financiera y me asesoran y me ofrecen un fondo de inversión, lo que yo tengo que tener en cuenta son varios documentos, ¿no? Es el DFI, los documentos, que el DFI significa los documentos fundamentales para el inversor, que recoge toda la información relevante del fondo de inversión. Después pondremos un ejemplo. El folleto, que es el documento informativo que recoge las características básicas. Y la ficha del fondo, es decir, folleto comercial que contiene información del fondo de inversión. También en la documentación del fondo veremos como esta barra lateral de aquí, que nos va a indicar lo que es el riesgo, ¿no? La volatilidad que va a tener el fondo, ¿vale? Que puede ir de menor rendimiento, menor riesgo, a mayor rendimiento, mayor riesgo. De todas maneras, si vemos un fondo que tiene un 1, evidentemente no está exento de riesgo. Siempre va a haber un riesgo. Evidentemente será mucho menor que un fondo que tenga un riesgo de tipo 5. ¿Vale? Bueno, el plazo de la inversión, siempre en la documentación del fondo siempre obtendremos la información relativa al plazo de la inversión. Nos dirá si el objetivo de la inversión, el mantenimiento aconsejado de la inversión es a 3, 5, 7 años, depende. Aquí lo que vemos en esta diapositiva pues es el comportamiento de un fondo de inversión respecto a su benchmark, que es el índice de referencia. A la izquierda tenemos el fondo, que tiene, por ejemplo, en el 2021 un rendimiento un 13,8, un mes atrás un 3,41, 3 meses atrás un 9,84, a un año vista un 39,62, ¿vale? Pongamos que el 2021 pues ha empezado, digamos que se toma como enero, fecha de referencia, pues de enero a junio. Estamos en junio, pues vemos que en estos 6 meses el fondo ha tenido un 13,8 arriba de todo. Pero si vamos de junio del 2021 a junio del 2020, un año atrás, veremos un 39,62%. Aquí la volatilidad de los fondos, ¿vale? Un fondo puede tener volatilidad a lo largo del año. Y a la derecha vemos el benchmark, vemos el índice de referencia. Normalmente esto denota que es un fondo de gestión activa. Y aquí vemos en la diferencia, en la tercera columna, qué es lo que consigue adicionalmente el gestor respecto al índice de referencia. El índice de referencia puede ser el MSCI Europe, el MSCI World o cualquier benchmark que hay a nivel mundial, ¿vale? La rentabilidad se calcula pues, con esa fórmula, ¿no? Valor liquidativo final menos valor liquidativo inicial partido valor liquidativo inicial, ¿no? Y el benchmark es lo que comentaba antes, el índice de referencia utilizado para seguir la evolución de un mercado. Dentro de lo que es un fondo de inversión, pues nos vamos a encontrar diferentes gastos. Diferentes gastos que están descontados de esta rentabilidad que vemos aquí. Es decir, no vamos a ver un apunte en nuestra cuenta corriente, a no ser que haya comisiones de custodia o comisiones de reembolso, ¿vale? Con lo cual la rentabilidad que les muestra el histórico del fondo debe ser neta de comisiones. Pues hay una comisión de gestión, que es el coste de la gestión, la comisión que cobra la gestora para tomar las decisiones. La comisión de depósito, que es la comisión que cobra el banco por custodiar ese dinero. La comisión de éxito, que esa es la comisión que se obtiene si el fondo consigue un determinado rendimiento. Comisión de suscripción y reembolso. Aquí generalmente depende del fondo. No suelen ser comisiones habituales. Sí que hay algunos fondos que las tienen, pero eso sí que deberían preguntarlo antes de contratar un fondo de inversión. Y después otro tipo de comisiones como pueden ser la intermediación, custodia, informes trimestrales, auditoría, etcétera. Pero bueno, generalmente las más determinantes son las comisiones de gestión, depósito, éxito y suscripción o reembolso, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Aquí vemos, esto sería un folleto que ustedes pueden encontrarse si contratan algún día un fondo de inversión, donde ven la comisión de gestión, eso está muy claro, donde ven la aplicada directamente al fondo, ¿vale? Sobre patrimonio, sobre resultados, y la aplicada directamente al fondo, que suma un 0,097% del patrimonio, ¿vale? Esto es una hoja típica, un folleto típico de un fondo de inversión. Eso es lo que se encontrarán ustedes. Cuando nosotros contratamos un fondo de inversión, nosotros en Renta 4, como decía, tenemos más de 7.000 referencias entre fondos de inversión y ETFs. Pues lo que miramos es varios ratios, ¿no? Varios ratios para saber si realmente el fondo lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, si está teniendo una buena gestión. Y los podemos obtener, son ratios que se obtienen a un año,
a 3 años o a 5 años, ¿vale? Un fondo puede tener unos ratios determinados a un año, otros ratios diferentes a 3 años y otros ratios diferentes a 5 años. Lo que importa es que el fondo a medio o largo plazo lo haga bien, ¿no? ¿Cómo sabemos si un fondo lo está haciendo bien? Pues, por ejemplo, el Sharpe, ¿no? El ratio Sharpe es la rentabilidad adicional que nos da el fondo respecto al activo libre de riesgo. El activo libre de riesgo es, por ejemplo, la deuda pública de Estados Unidos, ¿vale? Si un fondo realmente me aporta más que invertir yo en deuda pública. La volatilidad es lo que sube o baja un fondo de inversión. Usted puede tener un fondo de inversión que tiene una volatilidad de un 12%. Significa que en un momento determinado yo puedo tener un beneficio de un 12%. Y en un momento determinado también puedo tener una pérdida de un 12%. ¿Vale? Eso es importante cuando contratamos un fondo, saber exactamente el histórico del fondo para saber qué movimientos ha tenido a lo largo de los años. La beta es lo que sube respecto al mercado, ¿vale? Aquí vemos que la beta puede ser 1, inferior a 1 o superior a 1. Si es 1, si vemos en el folleto que es 1, evidentemente se va a mover el mercado. Ese fondo va a seguir, digamos, la evolución del mercado. Es decir, la evolución, por ejemplo, del IBEX 35, tomando como ejemplo lo anterior. Si tenemos una beta inferior al 1, se moverá menos que el mercado. ¿Qué significa? Que si el IBEX, por ejemplo, cae un 7%, mi fondo puede caer un 5%. ¿Vale? Eso es una beta inferior al mercado. Y si la beta es superior a 1, significa que mi fondo será superior a los movimientos del índice de referencia. Es decir, si el mercado sube un 7%, mi fondo puede subir un 8 o un 9%. Lo mismo con las caídas, ¿vale? Suelen ser fondos de gestión más activa, ¿vale? Y por último, lo que tenemos es el alfa, ¿no? Que es la rentabilidad que le saca el gestor al índice de referencia. Siempre vamos a buscar fondos de inversión que tengan alfa positivo. Siempre. Que es lo que nos aporta valor añadido. ¿De acuerdo? Bueno, estamos acabando ya y bueno, aquí lo que vemos principalmente es el tema de la tributación de los fondos de inversión, ¿no? Los fondos de inversión solo tributan cuando se desinvierte en ellos, cuando se reembolsa el dinero. Antes no, ¿vale? Ni durante ni en los traspasos. Si se genera una pérdida o una ganancia patrimonial, hay que integrarlo en la base imponible del ahorro. Aquí vemos un poco la estructura, ¿vale? El impuesto de la renta de las personas físicas, cómo hay una base imponible del ahorro y cómo hay un rendimiento de capital mobiliario o una ganancia patrimonial, y depende de los beneficios que tengamos, tributaremos sobre ellos. Si tenemos una ganancia de 100 euros, pues 19 euros van a ir a Hacienda. Pero esto siempre cuando lo reembolsemos, ¿vale? Durante la inversión o si lo traspasamos no lo vamos a tributar, ¿vale? Y esto se integrará dentro de la renta, siempre que hagamos un movimiento de reembolso. Durante, ¿no? Como decía. Y aquí me gustaría, por último ya, pues poneros un vídeo que hemos elaborado desde Renta 4 para que veáis un poco nuestra política de inversión para con los mercados financieros, en la cual pues lo que aconsejamos siempre a nuestros clientes, a los inversores, es no dejarse llevar por el ruido de mercado, por la volatilidad, y ser pacientes y tener un horizonte de inversión a medio y largo plazo siempre, ¿vale? Pues os pongo el vídeo. El cliente cada día está más formado. Hay mucha más información. No todas las fuentes son fiables. Creas en la bolsa, pues coges y das orden de venta. Sin pensar, sino porque te has dejado llevar por el momento, ¿no? Hay una experiencia que a mí me pareció especialmente... Bueno, creo que no lo veis. Creo que no lo estáis viendo, ¿no? Pues ahora os lo pongo. Un momento que los pongo ahora. Sí, pues no sé com va. Sí. Sí, el tinc copiat, però no... Sí?
cliente cada día está más formado. Hay mucha más información. No todas las fuentes son fiables. Crash en la bolsa, pues coges y das orden de venta. Sin pensar, sino porque te has dejado llevar por el momento, ¿no? Hay una experiencia que a mí me parecía especialmente importante, al menos me dejó una huella especial, la caída que tuvo el Dow Jones, la bolsa de Nueva York, el año 1987. Ese mercado perdió el 25% de su valor, que se había construido a lo largo de años, en menos de una hora se cayó. Te das cuenta de que en esos momentos tan intensos de pánico en aquel momento no es bueno actuar. Este mercado es un mercado muy psicológico. Se deja influir mucho por lo que esté pasando en ese momento. Las inversiones muchas veces fallan no por factores financieros, sino por factores emocionales. Lo que pasa ahora es que el cliente tiene la misma información que tú puedes tener. Muchas veces piensan que están forzados a tomar decisiones de forma constante. Es una filosofía de vida, ¿no? Yo quiero plantearme mi vida desde otro punto de vista, no tan rápida. Tradicionalmente se obtenía dinero, se ganaba, tenía patrimonio al final de la vida de una persona. Luego vino una revolución en la cual había gente joven, guapa, que hacía dinero rápidamente. Y eso se contagió, yo creo que a la sociedad. Conceptos un poco distorsionados, el concepto de que hay que trabajar muy a corto plazo, de que hay que hacerse rico muy rápidamente. Es muy importante introducir el elemento del largo plazo, de dejar trabajar al tiempo. El slow finance lo que intenta es separar el ruido de mercado de lo que realmente es lo importante. Hacer un esfuerzo por tomar distancia de todo ese volumen ingente de información. Los beneficios que tiene la filosofía del slow finance es invertir en algo real. Es una de las pocas filosofías de inversión que son capaces de obtener retornos por encima de la media y mucha más seguridad que el resto de filosofías. Una de mis obsesiones es dormir tranquilo. Para dormir tranquilo necesito analizar las inversiones que yo hago, conocerlas y estar seguro para yo poder dormir tranquilo. No solamente vivimos mejor a nivel personal, sino que la experiencia de inversión va a ser más satisfactoria. Que las cosas sólidas, las cosas de valor, se hacen a lo largo del tiempo, no se hacen de manera inmediata. Bueno, pues no sé si me oís ahora. Con este vídeo un poco pretendíamos que interiorizáis lo que es la filosofía del slow finance para con las inversiones en mercados financieros. Y bueno, estos son los principios de esta filosofía que preconiza Renta 4, ¿no? Que es que se contrate solo aquello que conozcas y entiendas. Es decir, hay muchas personas que tienen sus ahorros depositados en fondos de inversión y cuando les preguntas en qué invierten o en qué están invertidos, no saben responder a esta pregunta. Entonces es grave, ¿no? Hoy en día sí que es cierto que cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, miramos las reseñas, miramos el menú, miramos los platos, las fotos, etcétera. ¿Y por qué no destinar también tiempo para con nuestras inversiones? ¿Por qué no saber en qué están invirtiendo, en qué compañías invierten, en qué zonas geográficas, qué comisiones tienen, ¿no? Como siempre, el horizonte temporal siempre ha de ser o si queremos tener éxito para con nuestras inversiones, siempre a medio y largo plazo. A corto plazo, como decía al principio de esta ponencia, no sabemos lo que va a hacer el mercado. El mercado es ineficiente en ese aspecto. Después déjate asesorar por expertos que merezcan tu confianza. No tiene por qué ser uno, podéis acudir a varios expertos y tomar una decisión de forma consensuada, ¿no? Bueno, al final la decisión final es solo tuya y lo que tienes que hacer es sentirte cómoda con ella. Es decir, si vas a invertir en algo que no conoces o no sabes cómo funciona, o si has contratado algo pero después ves que no hay un comportamiento al cual tú esperabas, pues obviamente pues no te vas a sentir cómodo, con lo cual pues probablemente fallarás para con tus objetivos en cuanto a las inversiones, ¿no?
El patrimonio a lo largo del tiempo siempre se construye, ¿no? Hacerse rico a corto plazo, lo que decía el vídeo, es prácticamente imposible. Os ponía antes en la presentación de las diapositivas cómo el ahorro periódico, el ahorro constante, a lo largo de medio y largo plazo, al final te genera un patrimonio, ¿no? que tú puedes utilizar para una serie de fines o para complementar tu jubilación, ¿no? La pensión de jubilación. Después el tema de hacer las cosas con calma, ¿no? Hacer las cosas con rapidez. Es decir, tengo necesidad de invertir en algo, pues tomarse su tiempo, ¿no? Tomarse su espacio y saber realmente en lo que inviertes. Fiel a la estrategia en el sentido de que, bueno, el mercado es volátil, lo hemos vivido hace un mes, no hace falta irnos más atrás, volatilidades del 10-15%. El vídeo lo decía, en un momento determinado mi fondo de inversión cae un 10%, vendo y entonces ya sí que materializo esa pérdida del 10%. Mantenernos cautos, mantenernos calmos y siempre al horizonte temporal medio o largo plazo, ¿vale? Y por último, lo que es seleccionar bien la información. Hoy en día pues, ponemos Google, ponemos fondo de inversión o ponemos mercados y recibimos muchísima información. Hay que saber canalizar también la información que se recibe, seleccionarla y poner en valor y sobre todo como en el punto número 3, pues sobre todo dejarte asesorar por expertos que merezcan de vuestra confianza. Pues en principio esta es la presentación que desde Renta 4 pues, os hemos hecho a vosotros, el colectivo médico. Esperamos que sea de vuestro agrado y si tenéis alguna consulta, pues nosotros encantados de contestarla. Si queréis ver alguna diapositiva que he puesto o si queréis ver algo en concreto, si tenéis alguna duda, alguna consulta. De todas maneras, os dejaremos nuestro contacto por si queréis hacerlo en privado. Os dejaremos una tarjeta, os dejaremos nuestro teléfono y nuestro correo electrónico también. ¿Vosotros tenéis fondos en criptomonedas? Nosotros actualmente no tenemos fondos en criptomonedas porque hay un vacío legal al respecto de las criptomonedas. Hay un vacío legal, hay mucho humo y hay algo de valor en las criptomonedas, pero no se sabe exactamente por qué suben las criptomonedas. La verdad es que es un activo muy especulativo. Nos hace mucha gracia porque hay gente que quiere invertir en criptomonedas, pero después no quiere invertir en determinados fondos que tienen volatilidades del 5 o del 10%, pero sí que están dispuestos, o sí te pregunta por el tema de criptomonedas, cuando pueden tener volatilidades del 30 o 40%. El Bitcoin hace relativamente unos meses estaba a 60.000 euros, ahora está a 40.000, ha llegado hasta a 30.000. Aquí realmente hay volatilidades del 100%. Entonces podemos doblar el valor o podemos perder. Bueno, nosotros lo que hacemos desde Renta 4 es asesorar mediante lo que decía, servicios de asesoramiento que es gratuito a través de fondos de inversión, a través de servicios de inversión delegados, cartera de acciones o cartera de fondos o una selección de fondos, lo que sea. Las criptomonedas, como decía, es algo que tiene un vacío legal y es un activo que todavía no está ni siquiera regulado. Ahora se empiezan fiscalmente a tributar por ellos, pero es algo que todavía está un poco difuso. Parece ser que a partir de cierta edad meterse en un fondo de inversión a nivel particular no tiene mucho sentido, por lo que has dicho. Bueno, depende del objetivo. Depende si el objetivo es utilizar el dinero a corto plazo o el objetivo, si tenemos cierta edad, el objetivo es dejar el dinero a nuestros hijos. Depende. A corto plazo estamos hablando de que ese dinero yo lo puedo utilizar, por ejemplo, pues para comprar algo. ¿Este plazo qué te refieres? ¿A un plazo inferior a 5 años? Sí, corto plazo sería 1 año, medio plazo estaríamos hablando 3-5 años y largo plazo sería superior a 5 años. Con lo cual, aquí la edad depende un poco. Depende del capital que nosotros dispongamos también. Evidentemente, si vamos a invertir todos nuestros en renta variable, pues tampoco es aconsejable. Hay que hacer, cada persona es un mundo y cada persona tiene su estrategia de inversión, ¿vale? Nosotros en Renta 4 lo que hacemos es un poco adecuar las circunstancias personales a las opciones que hay dentro del mundo de la inversión. La edad cuenta. La edad puede contar, sí.
puede contar, pero no cuenta más. Claro, si piensas en el heredero, evidentemente, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, tiene un plan de pensiones y no lo quiere rescatar, ese plan de pensiones lo puede dejar para sus herederos. Depende un poco de la disposición que haga ese capital, de los excedentes que tenga, de las necesidades. Te digo que cada persona es diferente, pero la edad puede ser un factor influyente, sí y no. Más que la edad, yo diría la necesidad de disponer de ese capital. Y obviamente en base a eso pues nos posicionaremos en una serie de activos con mayor o menor volatilidad, mayor o menor riesgo. Entonces ustedes en este momento, para luchar contra la inflación, vamos a un caso práctico, ¿ustedes qué aconsejan? ¿Qué tipo de...? Oye, ya le digo que cada persona es diferente. Nosotros ya le digo, nosotros no tenemos un producto estándar que es válido para todas las personas, ¿no? Es como ustedes en el sector médico, ¿no? Que no receto algo para todo el mundo, sino que cada persona, depende de las patologías que tenga, etcétera, pues tendrá una medicina adecuada, concreta, en base a alergias, en base a etcétera. Entonces, en nuestro caso, en nuestro mundo de la inversión, que es el que controlamos, en los entornos actuales de inflación, los entornos de tanta volatilidad, lo que aconsejamos evidentemente son fondos de inversión que nos permiten diversificar geográficamente nuestro patrimonio, además de hacerlo no solamente a nivel geográfico, sino también sectorial, dependiendo también lo que decía de la versión del riesgo, es decir, el estómago que tenga cada inversor. Si estamos satisfechos, si en un momento determinado nuestra cartera cae un 5, un 8, un 10%, estamos dispuestos a asumir esa rentabilidad que temporalmente puede ser negativa o no. Nos encontramos más satisfechos en otro tipo de fondos de inversión o en otro tipo de ahorro, o incluso queremos tener dinero a la vista. Lo que sí que está claro es que en entornos inflacionistas de casi doble dígito, el otro día se publicó prácticamente al 9,5%, tenemos que cambiar el chip y tenemos que transformarnos de ahorrador a inversor. Este año evidentemente se está comportando mejor, si vamos a ir a detalle, las materias primas por un tema de inflación. Se están comportando mejor todos los fondos de inversión que están relacionados con la energía, con el petróleo, sí que se están comportando mejor porque eso está aumentando el precio. Obviamente las empresas productoras pues van a obtener mayores retornos con sus estados contables, con lo cual eso el mercado sí que lo está poniendo en valor. Ya le digo que claro, materias primas históricamente no es que haya sido el mejor activo para invertir. Si mira la trayectoria histórica, no se ha comportado bien otros años, con lo cual la estrategia siempre la importancia de hacer una inversión a medio y largo plazo, ¿vale? Y no fijarse solo en un año en concreto, porque si lo que hacemos es cambiar la estrategia de un año a otro, al final nos perdemos lo que mirábamos en esta diapositiva, ¿vale? Si nosotros lo que hacemos es cambiar constantemente nuestra estrategia, no mantenernos fiel al objetivo, que es aumentar nuestro patrimonio, lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la diapositiva que les comentaba del IBEX 35, es que ocurra esto, ¿no? Que nosotros juguemos a ser adivinos y que nosotros nos perdamos rentabilidad por el camino. Incluso después de 30 años, no solamente no obtengamos rendimientos positivos, sino que perdamos patrimonio, ¿vale? Con lo cual hay que abstenerse de los ruidos del mercado. No, nosotros consideramos que en el entorno actual hay que democratizar la inversión, es decir, todo el mundo tiene derecho a invertir. Igual si 10 euros o 100 euros o 50.000, 100.000, depende. Aquí nosotros no, así como la banca comercial pues establece diferentes rangos, en el cual pues te cataloga a ti como banca particular o banca personal o banca privada, etc. Nosotros consideramos que todo el mundo tiene derecho a invertir, con lo cual tenemos clientes que tienen pues la cuenta de su hijo, al cual hacen aportaciones periódicas, mensuales, trimestrales o cuando pueden, o gente evidentemente que tiene un mayor patrimonio y obviamente pues tiene la posibilidad de invertir en una serie de activos que requieren de mayores inversiones iniciales, como puede ser, por ejemplo, determinados fondos de inversión o determinados productos de private equity, que es un producto que cada vez tiene más extensión aquí en Europa y sí que está es muy común en Estados Unidos.
y que sí que retienen capitales mínimos de inversión de 50.000, 100.000, 200.000, incluso 1 millón de euros. Pero cualquier persona puede invertir. Entonces, ya le digo, desde 50 euros, 100 euros, 1.000 euros, 50.000. Es decir, lo que sí que es cierto es que cada cliente va a tener su estrategia de inversión, ¿vale? Nosotros desde Renta 4 lo que hacemos son productos estos de campaña, productos estos que dirigen a público objetivo y que se acaban vendiendo, ¿no?, de manera comercial y agresiva. Nosotros somos una entidad que tiene servicios de inversión y que asesoramos de manera independiente, ¿vale? Con lo cual nosotros sí que es cierto que en Renta 4 tenemos nuestra propia gestora de fondos de inversión y planes de pensiones, pero además tenemos más de 5.000 fondos de inversión que no pertenecen a Renta 4. Pueden ser de Fidelity, Credit Suisse, Goldman Sachs, bueno, de múltiples gestoras. Evidentemente lo que vamos a buscar siempre es la mejor opción para el cliente en base a sus preferencias, sus objetivos, su situación, su patrimonio, etcétera. Pero no hacemos, a la pregunta del patrimonio mínimo, no pedimos ninguna cantidad inicial. Esa es otra cosa que nosotros no cobramos. Si usted está invertido en fondos de inversión, nosotros no cobramos mantenimiento de la cuenta, ¿vale? Puede ser una cantidad ridícula, no cobramos mantenimiento de la cuenta, ¿vale? Depende de qué servicios tengan contratados. Depende, obviamente, si tiene una cartera de ahorros, pues sí que va a haber comisiones de custodia. Si tiene todo el dinero a la vista, sí que va a haber comisiones de mantenimiento, pero si está invertido una cantidad mínima en fondos de inversión, no se le va a cobrar comisión de mantenimiento. Incluso si hace un ahorro periódico, tampoco se le va a cobrar comisión de mantenimiento. Siempre hay fórmulas para evitar este tipo de gastos, ¿vale? Es decir, no somos una entidad en ese aspecto comparado con el resto. Somos la entidad más barato porque no cobra servicios de asesoramiento, no cobra por mantenimiento, no cobra por banca online, etcétera, ¿no? No tenemos este tipo de costes. Después tiene lo que le decía, tiene la posibilidad, ¿no? Hay muchas entidades o sociedades de inversión o bancos de inversión que tienen solo la presencia online. En nuestro caso tenemos la física, como le decía al principio de la presentación, todas las capitales de provincia y además online. Es decir, tiene una plataforma online que tiene a disposición pues las 24 horas del día, además del horario de las oficinas, que suele ser de 8:30 a 7 de la tarde, ¿vale? Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta más. Si no, les agradezco su presencia. Gracias por haber venido este día ha empezado lloviendo, después ha salido el sol, y gracias a las personas que están conectadas de manera remota y gracias al colegio por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Muchas gracias.